Pura Risa nace de un antecedente, digamos, ¿no? Hay un antecedente previo que es nuestro trabajo como payaso de hospital, si es que se le puede llamar trabajo, realmente es una actividad voluntaria. Mi hermano me enseña matemáticas. ¿En serio? ¿Y qué te enseña? Matemáticas. ¿Pero qué te enseña? Matemáticas. ¿Pero qué te enseña? Matemáticas. ¿Pero qué te enseña? Matemáticas. Ay, ya, bien, bien, bien. Pura Risa surge de la necesidad que, muy honestamente, yo creo que era mi necesidad y la de mi esposo, no lo dudo, pero principalmente era yo la que estaba con esta necesidad porque yo, pues bueno, soy migrante, vengo de Venezuela y yo venía haciendo este trabajo desde años atrás y realmente había sentido una conexión muy grande con esta labor. No me cama, Cuyo, no me cama. Tiene que ser con él. Pero le pasa para que no echen el huevo. Logramos establecernos como ciudadanos en ese momento, como residentes ecuatorianos. Teníamos trabajo, teníamos amigos, teníamos cosas ya que hacer, pero nos faltaba algo. Parte de Mirlay, que al igual que yo comparte el amor por el payaso, comparte esta necesidad de seguir jugando, bueno, se le ocurre a Mirlay y me dice, mira, necesito jugar. Tuve la oportunidad de, sí, conocer otras fundaciones, pero yo siento que, la verdad, la escuela que yo traía antes, que es la Fundación Dr. Yasso, Payaso de Hospital, era la filosofía que yo quería seguir llevando a donde yo estuviese. De una u otra forma son para nosotros nuestros padres, nuestros abuelos, y son parte fundamental de nosotros, como sea. Porque por ellos logramos meter el payaso de hospital en nuestras venas, o sea, logramos enamorarnos del payaso, logramos que formara parte de nuestra vida. Y a partir de eso, de ese amor, de ese encanto que nos dejó el payaso de hospital, nace Pura Risa. Te quiero preguntar una cosa, quiero preguntar una cosa.
Iniciar con pura risa era mi necesidad principal porque yo quería que esto que yo estaba viviendo, estos cambios que yo o que me habían generado pertenecer a una fundación o hacer este tipo de voluntariado, alguien más lo conociera. Hubo mucho temor, yo siento que sí. Fue como así, abrir un negocio nuevo. Ese miedo de no querer meter la pata, porque es algo importante. Nosotros queríamos algo súper pequeñito, ni siquiera estábamos pensando en una fundación. Simplemente queríamos hacer algo súper chiquitito, un paciente, medio paciente, 2 pacientes. Eso para mí era suficiente porque realmente ya para mí ser payaso de hospital o por lo menos trabajar para este tipo de voluntariados es como un deporte, ya es una necesidad en mí. Cuando la gente en general escucha payasos, siempre se va a imaginar un desorden. Siempre se va a imaginar una locura, siempre se va a imaginar mucho relajo. Es algo súper serio y es muy raro y abstracto porque un payaso serio. No, para nosotros es algo sumamente serio. Cuando escuchas payaso de hospital, ahí ya la gente empieza a hacer cortocircuito porque lo ven más complicado aún. ¿Cómo es un payaso en un hospital? Frote las palmas entre sí, entrelace los dedos. Frote el dorso de los dedos de una mano. ¿Podemos pasar? ¿Qué mal iba a pasar, amigo? Vamos. Hola. Alejandra, hola, sí. Ay, sí te agarro. A mí sí te agarro. Se ríe en su pensamiento, déjalo que se ríe en su pensamiento. Sí, sí. Cuando así está sonriendo, entonces se está riendo. Sí, déjalo. Digamos que se está riendo. Y con un avioncito. ¿Usted cree que su mejor está aquí? Ah, la mano mariposa. Así, este. Saca pecho, saca cola, saca pata. Se te enredan los pies. Así. Así. ¿Y tú sabes cómo se dice 5? ¿En inglés? ¿Tú sí sabes? ¿No le coge la señal? Es que debe estar en otro planeta. El doctor Mirrey es un doctor niño que le encantaba jugar, le encantaba bailar. Y en mí ha cambiado, pues, más que todo como venir y dar más, aprender mucho del clown, llevar el clown a mi vida cotidiana, que el doctor Mirrey siga estando ahí a pesar de que yo no tenga la nariz puesta, pues me parece algo genial que lo llevo siempre y es lo que he aprendido. Jugar, transmitir toda esa alegría, toda esa paz tal vez, o tal vez contagiarme de esa esperanza que tienen las personas que están adentro en el hospital, pues también para llevarlo en mi vida, ¿no? Creo que es bastante importante pues, que podamos hacer toda esta labor. Es lo que nosotros podemos devolverle más que toda la vida, ¿no? Yo soy bastante creyente que tenemos que tener esa evolución porque somos muy afortunados en muchas cosas, tenemos muchos privilegios, entonces es un poquito de lo que podemos devolverle por todo lo que tenemos. ¿Y qué otros animales tienes, Mateo? Viene corriendo y le hicieron. Mi payaso se llama Doctora Mayita.
Se llama así porque desde que era niña ese era mi sobrenombre en la familia. Tengo experiencia trabajando con niños, he aplicado, por ejemplo, aquí muchas herramientas, no solamente de terapias de juego con ellos, sino también un poco de contención emocional en el caso de ser necesario. O sea, sabemos que somos payasos de hospital, estamos para el juego, pero hay algunas veces en las que nos toca sacar estas herramientas, al menos a mí como psicóloga. Es una doctora por ahí. Una planta prehistórica. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, pero ya no es humano. Yo soy ternura. Doctora, porque por eso tengo mi palma. Pero doctora de la risa, ya no pongo inyecciones ni nada tampoco. Mi payaso se llama Doctora Ternura. En Pura Risa he descubierto lo impresionante que puede ser como otra faceta mía, que es más libre, que es más espontánea, que es quizás más fantasiosa, más soñadora. Y eso es algo que me ha impactado mucho y me sigue impactando en mi día a día. Me encanta ver sus sonrisas. Esta es la primera vez que ustedes van a ver cuál es mi talento. ¡Todos! Para relacionarnos con nuestras familias, usted ríase en su casa, denle un abrazo muy grande, muy fuerte, con la persona que tiene al lado, un abracito, y yo le aseguro que nunca le va a faltar un abrazo. Mi payaso es Kiwi Loco, es muy inocente. Solo quiere jugar, solo quiere divertirse, solo quiere pasarla bien y por lo consiguiente, él no ve ni maldad, no ve errores. Todo lo que tiene que ver con payasada, errores, fallos, es lo más divertido para él. Caminando hacia Asia, de Asia caminando hacia América, de América caminando hacia abajo, y así se llenó todo el mundo. Sal, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Juego, aquí que te palmas un poco, ¿ya? Veamos un grano. 1, 2, 3. ¡Vamos! 5, 6, 7. Ya te ganó. ¡Ay, ya me ganó! La revancha. ¡Ay, no! Mi payaso se llama Doctora Cachirula. Es muy diferente a la Miyu, bueno, trata de ser diferente. Es una Miyu, es una cachirula alocada, es una cachirula deportiva, es una cachirula que no tiene ni miedo a nada, que es espontánea, que habla mucho, ¿ya? Y que da esa esencia hacia los demás. Y la verdad es que Cachirula me ha enseñado a cómo transmitirme y ver que tenemos que ser un poquito empáticos con las hacia personas. Eso me ha ayudado bastante a ser este payaso que la verdad que le falta mucho a las personas en el entorno como tal. ¿Pero cuánto dijo? 11. 14 menos 8. Ajá, 14 menos 8 es 7. En la visita de hospital es un ambiente más controlado, se procura no hacer mucho ruido, hay que ir con precaución, hay que ir con mesura, con cada persona, cada lugar. ¿Por qué no estamos permitidos a visitar allá? Claro, es como lo que implica el ambiente del hospital, lo natural. Cuando es una visita fuera del hospital, como hemos hecho en parques, en albergues, en casas de acogida, en la calle, en la avenida 9 de octubre, es mucho más libre, hay mucha más libertad. E incluso podemos
tener más contacto físico con la gente, de saludarlos, de abrazarlos. Incluso yo he besado en la mejilla, por supuesto, en la frente, a personas en la calle. Gracias, amigo, le queda hermoso. Es como mucho más estimulante porque ves más personas, sobre todo cuando es en la calle, que es lo que más me gusta. Cuando ves personas en la calle, ves pasar una tras otra y puedes al mismo tiempo abordar a todos. Y claro, como somos más en la calle, es mucho más divertido, hay mucha más energía. Si ustedes me conocieran en la calle, en el trabajo, mientras estudiaba en el colegio, en la universidad, en donde sea, mi payaso representa lo que soy cuando estoy en confianza con las personas. Es como una manera de ser quien soy, pero sin sentirme juzgado, porque a veces en nuestra vida seria, digamos, nos sentimos juzgados por hacer justamente lo que hacemos acá, que es payasadas. No sé, yo escuché eso. Se le salió un brazo. Así se va a llamar. Se le salió un brazo. Se le salió un brazo. Timoteo Dini se le salió un brazo y... No sé. Para mí, la transición de ser abogada a ser un payaso de hospital es mágico. Imagínate llenarte y conectarte con alguien que no eres de lunes a viernes. O sea, no tengo las palabras exactas para poder decirte lo que mi corazón realmente siente. O sea, es que es gratitud en todo el aspecto. Gratitud con la vida. O sea, es una manera de retribuirle a la sociedad lo que realmente palpo y veo a diario con mi profesión, ¿me entiendes? Entonces, imagínate ver a niños vulnerables en mi rama como profesional y luego venir acá y ver otra realidad también con niños. Entonces, es chocante, pero a la vez me llena de mucha gratitud poder retribuirle eso a la sociedad. Darle un poquito de risa, darle un poquito de esperanza. Entonces, eso. Acarició a su bello gato, porque lo extrañaba muchísimo. Y apenas entró, lo llenó todo. Y con ustedes, el señor presentador. Hola, yo soy el señor presentador. Y hoy vamos a hacer una historia. Me han contado que tienes unos amiguitos que te están acompañando el día de hoy. ¿Cómo se llaman? Mi día a día es súper diverso porque soy instructora de Zumba y de Strong y también trabajo en un colegio online en la parte de admisiones y también apoyando a los estudiantes en el área de deportes y artes. Unirlo, mezclarlo con la payasa. No hay como que mucha diferencia, ¿ok? Sí puedo como que lo mismo que hago a diario traerlo acá al hospital. Sin embargo, mi trabajo requiere mucha empatía y también unir corazones, ¿ya? Pero estando aquí en el hospital es diferente porque sientes un poco o entiendes un poco la necesidad de la persona que está allí o la personita que está allí en una cama, que quizás necesita una sonrisa, una compañía. Yo soy extranjera, por ejemplo, y sé lo que se siente como que no... como que a veces hace falta una sonrisa, alguien que te visite, alguien que te diga algo, ¿no? Entonces sí es importante tener esa chispa y esa sensibilidad hacia las otras personas. No, él come mucho, él come mucho. ¿Cómo hace el león? Es como él, mira. Ayuda. Con la varita mágica. Siempre me ha interesado el voluntariado, tratar de poder ayudar a una persona que lo necesite desde lo que yo pueda hacer, desde mi campo o fuera de él. Y sí, desde pequeño que yo he visitado ciertos hospitales,
me ha llamado mucho la atención la labor que hacen los voluntarios, porque sí fui paciente y me tocó recibir voluntarios y quizás no los traté de la manera que ahora como voluntario siento que me hubiera gustado que me traten. Oye, pero él ya les haciendo algo mágico a él. Sabemos que no podemos cambiar la situación del paciente o la persona, en este caso los niños o los adultos, pero aunque sea por ese momento, esa persona se llena de optimismo y se pone feliz. Se le saca una risa, una sonrisa en ese momento, aunque sea por unos minutos, pero vale la pena intentarlo. ¿Y usted es la mejor amiga de la mamá? Son chismosos, son chismosos. ¿No son chismosos? A la doctora Petunia le gusta dar muchos diagnósticos locos. Le gusta jugar con los niños, inventarse historias y botarlos rápido del hospital porque no le gusta ver niños en el hospital. Pero sí va arriba, pero va abajo, pero ya viene, pero cuando no viene, Las visitas con niños son muy entretenidas porque salen con una cosa que a veces pareciera que los niños son los payasos y no nosotros. Yo normalmente soy seria, amargada. Pero bueno, la doctora Petunia es todo lo contrario. O sea, va diciendo una A y todo el mundo se ríe, no sé por qué. Como que si tuviera cara de payaso. Risitas de canela es todo aquello que de pronto de lunes a viernes yo no soy. O sea, Risitas de canela en el juego es una niña. Es una niña, incluso en su vestuario, en sus colores rosaditos, celestes. O sea, es una niña completa. Considero que todas las personas necesitamos un payaso de hospital. Todas las personas necesitamos a alguien que esté ahí, incluso los adultos mayores, que son realmente quienes siento que también lo necesitan un poquito más. Porque ellos han vivido tantas experiencias y que llegue alguien diferente a lo habitual para ellos, no, es una alegría enorme, tanto para ellos como para nosotros, una satisfacción completa. Hoy les vamos a enseñar nuestro talento en un concurso de talento. Es que lo que pasa es que no sé cuál es mi talento. Yo creo que podría ser un talento artístico. La gallina el mar argentino, era argentina y me presta vivo. Reencontrar otra vez a los abuelitos, verlos allí, que todavía estaban ahí y que todavía se sienten esa esencia de que les falta. Yo sentí como que faltaba un cariño más, de darles un cariñito más, de ver que son tan especiales, son tan unas personas que tienen un gran conocimiento, un gran muchas cosas que contarnos, y fue como que muy grato estar allí presente y escucharlos, porque con ellos nomás escucharlos o a veces también sacarle ese momento
peculiar que tienen todos los días lo rutinario. Entonces fue muy fantástico, muy magnífico verlos jugar con sus muñequitas. Era tan bello. Me llevo una emoción muy positiva, muy bonita y espero que continuemos en las visitas extraordinarias y espero ver a más personas aquí. Pura Risa es algo sumamente humano, es un proyecto sumamente humano que busca no solo ayudar a las personas que están en los hospitales o a las personas más vulnerables, también busca ayudar a los voluntarios. Hay un crecimiento personal dentro de ellos cuando hacen este tipo de voluntariado. Venir cada fin de semana es definitivamente, no sé si es más vitamina para los niños o para mí. Yo vengo, juego, me divierto. Si es que tuve problemas en el trabajo, si es que tuve problemas en casa o lo que sea, en ese momento se me olvida. El conocer el clown es algo tan significativo que hace que las personas evolucionen ciertos aspectos. El que es muy tímido ayuda a que salga de esa timidez. El que no lo es, el que es opuesto, también ayuda a controlar toda esa energía. O sea, es un híbrido de cosas. Yo soy muy tímida, o sea, yo no me suelto así tan fácil y peor con gente que no conozco, porque éramos más de 40 aspirantes. Y la verdad me ayudó a soltarme, a perder el miedo, a ser más extrovertida. O sea, yo sé que igual con los niños hay que ser uno mismo, pero hay que ser como que un poco más allá para que ellos puedan sentir esa seguridad. Es que ella es la mejor amiga, ¿no es la amiga? Cuénteme, señora, si hace caso, no hace caso. No se clava, sopa, no. Depende del día, hace caso y depende del día. Me noto para que no se den cuenta las enfermeras que... ¿Y este qué es? Oye, es amarillo. En amarillo es cuando creo yo que todos tenemos un payaso dentro, pues, ¿no? Y estoy en una etapa de reconstrucción de mi persona y creo que esto es un momento para dar lo mejor de mí y para que de una otra manera esa experiencia también me llene y que yo sea mejor con las personas, también con los niños. ¡Llegó Pura Risa! Bienvenidos chicos. Los primeros en participar van a ser los niños. Luego vienen los jóvenes, luego los adultos. Es algo que yo no sé lo que va a pasar, es algo que para mí es inesperado, es algo que cada día simplemente es diferente, porque al final nosotros no sabemos lo que vamos a hacer y lo que nos espera en el día de las visitas y pasamos momentos bonitos. Cuando llegan los días miércoles, jueves, que llega la convocatoria de Pura Risa, siempre estoy al pendiente de, ¿tendré este sábado libre? ¿Puedo ir a visita? ¿Puedo ir a ver a los niños? Porque a mí me gusta, realmente quisiera trabajar con niños y verlos y poder darles una sonrisa para mí me llena muchísimo. Puro amor. Pura emoción, puro sol, puro parque. Pura diversión. Puro taxi. Puro juego. Puro regreso. Pura Risa. Ustedes
son los que hacen realmente la inclusión. Pero eso sí, la sociedad es la responsable de mantenerla. Y de nosotros como padres tenemos que velar sus derechos. Avancemos todos. Un fuerte aplauso también para nuestros payasitos. Gracias a Pura Brisa. Vamos caminando, vamos a explorar. Tiene cabeza y tiene cola, El payaso hospital tiende a ser alguien muy natural en su presencia, en su vestuario, en su actitud, porque estudiamos de alguna manera para esto, ¿no? Nos formamos para no ser un agente del caos en un hospital. Entonces, cuando las personas te miran, hace un cortocircuito, pero estamos envueltos en una aura de juego, de energía, de buena vibra. Entonces, eso lo perciben las personas. Entonces, poco a poco, estas caras largas, estas caras de angustia, se van transformando porque vamos transmitiendo esta energía que tiene el payaso, esta magia intrínseca ya que forma parte de la nariz y del vestuario del payaso. Tú estás acostumbrada a tratar con niños y con adultos, que a veces los niños también se sienten todos estresados, y tú pones en práctica todas las enseñanzas de los talleres y cosas así, de cómo calmarlos o cómo interactuar de una manera diferente. Y así es como que, wow, sí estás haciendo un gran cambio. De hecho, yo hago expresa escolar y hago los juegos que yo hice en los talleres, lo he hecho con los niños en los expresos. Entonces, digamos que mi día a día cotidiana con los niños siempre es un juego. No veas con esta nariz de color, en realidad somos igual humanos, hasta más niños. Sí, yo nací el año pasado, por ejemplo. Entonces, yo nací el año pasado. Mi payaso se dedica bastante a jugar, más a platicar. Mi clown es como lo opuesto a mí, es como ese lado un poco barrial y medio muy distinto a mí. Es como que ¿cómo se dice? Un alter ego de mí. Una vez que tengo puesta la nariz, me cambia el chip automáticamente, ¿no? Porque la nariz es como una máscara, es la máscara más pequeña que existe. Entonces, eso contribuye a que personas entren de inmediato en esa energía, ¿no? Parece mentira, pero ese objeto pequeño, esa máscara pequeñita, diminuta, da mucho poder, se podría decir. Como adultos ya llegamos a esa edad en la que no queremos expresarnos, nos sobrepensamos las cosas. Entonces allí es donde entra la impro, que la impro es no sobrepienses, no lo pienses, suelta rápido la palabra, haz algo, salva el momento. ¿Qué te dijo tu compañero? Me agarro a lo que me dijo el compañero, me agarro a lo que dijo este otro. Entonces eso es lo que ayuda mucho con la impro, esa es la correlación que hay en esto y contribuye a la fluidez al momento de uno estar no siendo uno mismo, ¿no? Sino potenciado. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de mi Jesús. Doy gloria a Dios, Él me libertó. No, es como la empresa esa que hace los maquillajes. ¿Cuál? Sí. Ésica. El pollito.
para nosotros, como les decía antes, esto es algo muy serio y tenemos que formar a los voluntarios. Entonces, ese taller lo estamos haciendo ahora en 2 días, un taller express, pero súper intensivo. Se logran los objetivos y se hace un taller súper chévere que va a dar la base para iniciar en este mundo. Antes de ser parte de Pura Risa, yo estaba en una preparación para ser como tipo sacerdote y eso, pero como no era mi vocación, estoy aquí. Ay, pero es el amigo de Don Pavón. ¿Y cómo se llama el osito? Se llama... ¿Cómo se llama, Don Pavón? Mírame, pero no me toque. Pasó unos meses y de repente vi una publicidad en Facebook, la convocatoria para el taller de Pura Risa de la 6ª generación. Y ahí fui donde fui. Es decir, nunca me imaginé cómo iba a ser ese taller. Pero de repente ha pasado 6 años y mira dónde estamos. Siempre nos trae algo nuevo, siempre son nuevas personas, otro montón de locos más que no saben en lo que se metieron. Y venimos realmente a disfrutar, a conectar. Y este es el espacio para liberar y que nuestro niño interior realmente deje de ser un cliché, no un fetiche. Y podamos exteriorizarlo, podemos llevar nuestro payaso a todos los entornos de nuestra vida. Normalmente se inscriben entre 30, yo hago entre 30 a 40 entrevistas, de las cuales confirman unas 20 personas y asisten al taller unas 12 o 13. Ese es como que nuestro número estándar. Ojo, eso varía dependiendo. Mientras más se inscriban, pues más posibilidades de ganar. Así como la lotería, pues. De entrada puede ser difícil, fastidioso, incómodo porque no estamos acostumbrados a mirarnos a los ojos. Entonces, es una habilidad que tenemos que desarrollar porque cuando miro, repito, esa persona está para mí, yo estoy para ella. Ahí con los ojos cerrados y con la nariz, con esto que tengo en la mano, la voy tocando. Voy sintiendo este objeto que actualmente tengo en la mano. Con mi nariz soy un payaso. Mi nariz es mi escudo y es mi espada. Mi nariz es este switch que me lleva a un mundo de irrealidad. Llamando a mi suegra. Pues el taller me parece muy emocionante. No solamente le das una risa a tu niño pequeño, sino que también le das una oportunidad de sonreír a las personas que están fuera. En verdad me siento muy agradecido con Pura Risa por haber dado esta oportunidad para mí. Hace un poco más de 14 años estuve ya también en el mundo del clown hospitalario y hoy siento totalmente que esa Saskia que estaba quizás un poco alejada de este mundo, nuevamente está con mucha más fuerza, con ganas de servir, con ganas de llevar muchísimas sonrisas más a todas las personas que lo necesitan, especialmente a los más pequeñitos. Me siento muy feliz, me siento muy especial por pertenecer a este proyecto y la verdad que quiero dar todo de mí y espero que siga por muchos, muchos años más. ¿Cómo mi payaso prepararía un pastel? ¿Qué estás haciendo? Imitando a Karol G. Pura diversión. Pura improvisación. Pura exploración. Pura alegría. Pura espontaneidad. Puras emociones. Puros amigos. Pura energía. Y ya, a la siguiente semana ya es tu primera visita y así, cada semana vas enriqueciendo más tu payaso y vas mejorando tu técnica como tal, que es la técnica clown, que es la que nosotros manejamos. Yo espero cada fin de semana seguir aprendiendo a tratar de mejorar mi payaso, a ser un poco más espontánea, porque a mi payasita le gusta mucho bailar, le gusta mucho cantar
le gusta mucho moverse, normalmente pasa así en cada rato. Entonces quiero seguir descubriendo quién es Gus ahora, porque recién la estoy creando y desarrollando, entonces eso espero. Cada visita seguir descubriendo qué más puedo hacer, cómo es y todo eso. Siempre hay algo de que por medio de la risa se puede acceder a esa persona. Y ahí siente esa confianza y esa estabilidad y esa sensación de no ser señalado o juzgado, y comienza el proceso de conexión y el proceso de observación, escucha, para poder así mismo ir avanzando en la consulta y posterior terapia. Al hacer un voluntariado, ¿sabes qué? Estás consciente de que no vas a tener ningún tipo de retribución económica. Pero en el momento en que alguien te agradece, te da un gracias, te da una sonrisa, te da una mirada, te da hasta una lágrima, un abrazo, tú dices, este es mi pago. Y podemos llegar a ser como adictos a este gracias, adictos a esta emoción, adictos a este agradecimiento. Y esta adicción que sin duda es algo muy sano, te mantiene en esa labor, te mantiene en el quizás si siento que cerré este ciclo en este voluntariado, bueno, puedo probar con otro y es válido y es muy bueno realmente que explores diferentes tipos de voluntariados donde te sientas siempre conectado, y cuando te conectas realmente con lo que estás haciendo vas a ser capaz de dar lo mejor de ti. Y eso es la ventaja que tiene los voluntariados en general. Obviamente desde Pura Risa lo hacemos de una manera muy particular porque el payaso nos lleva a conectarnos de una manera muy profunda con nosotros mismos y con las personas con quien interactuamos. Y cuando te das cuenta que tu payaso forma parte de ti, por supuesto que bajo ningún concepto los vas a dejar ir. Es que hay que vivirlo para poder sentirlo. Por eso es que siempre sueno a cadena multinivel. Ven a nosotros. No, esto es algo que hay que vivirlo. Normalmente nosotras como personas nos enfrentamos a muchos problemas, muchas dificultades en el día a día. Cuando nosotros asistimos al hospital necesitamos dar todo de nosotros. Es importante siempre que un voluntario esté alegre, esté motivado. Es importante que los voluntarios nos relacionemos entre nosotros, nos conozcamos y bueno, eso es lo que vamos a transmitir al paciente o a la persona que se encuentra vulnerable para brindarle alegría. Pero dime si salgo bien al menos. Yolanda. Jolly. Bien, así. Me quiero sentir Para mí Pura Risa es alegría, Pura Risa es amor, Pura Risa es entrega. Pura Risa para mí significa tener la oportunidad de mostrar que el ser humano tiene esa capacidad de dar un granito para hacer el mundo un poco mejor. Este día de unión va a servir no solo para divertirnos, sino para conocernos todos, y si bien todos tenemos colores diferentes, compartimos un solo movimiento, ¿verdad? Entonces, chicos, primero que nada, pues un abrazo para todos ustedes.
Pura Risa para mí es como una segunda casa, una segunda familia, y cada integrante es como son hermanos para mí. Pura Risa es una familia. Pura Risa para mí es una familia. Siento que sí, se forjan muchos lazos, muchos vínculos. Aparte de que sí te lleva a conocer como a muchas personas, tal vez con ciertas personas te llevas mucho más, pero eso es como parte de la comunidad o de la hermandad que se genera en Pura Risa. Es lo que se trata de promover, ¿no? Pura Risa para mí es aprendizaje y agradecimiento. Es un momento terapéutico y es un momento donde yo puedo ayudar a los demás a sentirse bien. Es algo que se siente súper bonito. Aquel espacio donde yo puedo jugar, en donde yo puedo liberar este alter ego de mí, que de hecho lo vine a descubrir aquí. Ha sido mi refugio, mi momento de escape. Es algo que yo no sé lo que va a pasar, es algo que para mí es inesperado. La risa para mí es mi zona de confort, mi espacio donde puedo ser yo, soltar mi niño interior sin ser señalado. Siempre quise pertenecer aquí porque me da una vibe diferente, o sea, como que de conectar con las personas. Ser parte de esto me hace sentir que puedo aportar mucho al mundo. Compartir una sonrisa y recibirla es algo que la verdad me llena demasiado el corazón. Tengo amigos, tengo familia, pero siempre sentí que había una parte mía que estaba vacía, y esa parte es Pura Risa. Es mágico, porque puedo conectarme con mi niña interior y puedo ser totalmente libre, puedo ser quien soy en realidad. Es una familia, es un espacio de alegría, de diversión, pero también de conectar con lo humano que hay en mí. Para mí es volver a conectar con ese niño interior con el que yo era muy feliz y que yo creo que todos debemos de demostrarlo, de conectarlo. Es una forma nueva de dar amor que yo creo que todo el mundo debería experimentar. Es una mezcla de todo en realidad ese payaso. Significa mucho, es una parte de mi vida. Pura Risa es esa otra familia que yo necesitaba en mi corazón. Pura Risa a mí literalmente me cambió. Es impresionante, es tan maravilloso. Me llena bastante y es algo que lo voy a hacer las veces que pueda.